Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión. Siempre el tiempo se nos hace muy corto, así que prefiero ahí que partamos. Como ha sido la tónica de las sesiones anteriores, esta sesión la vamos a grabar y después ustedes van a poder repasar la sesión nuevamente. ¿Cómo les fue la sesión pasada con la Fran? Bien, estuvieron analizando ahí casos con gráficas DISC. Qué bueno. Entretenido. Bueno, están aquí presentes todas las participantes de esta certificación. Nos está acompañando también Gabriel. Gabriel participó en la versión anterior y no pudo asistir en presencial a algunas de las sesiones, así que está como recuperando. Y está Paula Salinas también, ella es consultora de nuestro equipo y siempre he querido estar presencialmente, repasar las fuerzas impulsoras, así que bienvenida Paula también. Bueno, yo voy a ir, como siempre, compartiéndoles aquí material que tienen ustedes, al que tienen ustedes acceso desde este sitio con clave. En la sesión del día de hoy, que es nuestra tercera sesión, vamos a estar específicamente, perdón, aquí me fui muy, no sé qué pasó. Vamos a estar hoy día específicamente en fuerzas impulsoras, entender más de este modelo, o sea, yo siempre digo medio en broma que en esta sesión tratamos de desaprender lo que hemos aprendido en las dos anteriores, que fue estilos conductuales con el DISC. Esta es otra evaluación, otra dimensión que no está correlacionada con la anterior. Entonces necesitamos suspender un poquito el conocimiento que tenemos del DISC para adentrarnos en esta teoría. Y ya la próxima sesión es donde vamos a integrar, vamos a hacer algunas interpretaciones de los dos modelos juntos. Así es que, bueno, tenemos entonces la metáfora del iceberg, ¿cierto? Como la utilizamos también cuando tuvimos la introducción al DISC. Y así como el DISC revelaba cómo nos gusta hacer lo que hacemos, cómo preferimos liderar, cómo preferimos comunicarnos, y eso es visible para los demás, las fuerzas impulsoras están en la profundidad del iceberg. Es decir, pueden manifestarse en distintos estilos conductuales. Sin embargo, yo para saber la fuerza impulsora de alguien tengo que conocerla más profundamente o medirla con algún instrumento como este. Como ustedes ya hicieron su e-learning, a mí me encantaría preguntarle a algunos de ustedes cómo definirían las fuerzas impulsoras con sus propias palabras. ¿Cómo explicarían a una persona a la que están evaluando qué miden estas fuerzas impulsoras? Ahí pueden abrir su micrófono. Como valores que impulsan a la acción. ¿No? Disculpa, El motor de acción. El motor de acción, lo que te impulsa, exacto. ¿Qué más decían? Valores que impulsan. Valores que impulsan la acción. Bien. Y Juliana, ¿ibas a comentar algo también? Claro, como eso es la motivación, lo que te impulsa a la acción, ¿verdad? Así es. Y desde aquí, bueno, antes esta encuesta se llamaba originalmente Actitudes personales, intereses y valores. Ese era el nombre. Sin embargo, como hay tantos modelos de valores, tendía como a confundir el nombre tan largo cuando realmente lo que queríamos medir era este impulso mayor que está detrás del por qué yo hago lo que hago o tomo decisiones importantes en la vida. Entonces, hay algunos temas a considerar que no son solamente teóricos, sino que prácticos a la hora de dar feedback. Ya, lo primero es que, del mismo modo, ¿se acuerdan que los 4 factores DISC no tienen como una relación directa o causal entre ellos? O sea, yo puedo tener el D alto y tener el S bajo. Puedo tener el D alto y el S alto. O sea, puede ser cualquier combinación. No porque yo tenga X factor en X lugar voy a tener siempre el otro en otro lugar. Entonces, del mismo modo en que entendemos el DISC así, cuando ahora agregamos este otro modelo ocurre lo mismo con las fuerzas impulsoras y con el DISC. Es decir, son totalmente independientes entre sí.
no porque yo tenga X estilo conductual, yo voy a estar motivada por tal o cual cosa. Puede haber una variedad increíble desde ahí. Entonces, esto hace que pongamos o necesitemos poner todavía más atención a la forma en la que damos feedback. ¿Ya? Nosotros más ratito hoy vamos a repasar algunos tips que siempre entregamos para dar feedback de resultados. Siempre cuando le entregamos esto a una persona como retroalimentación o a la jefatura de una persona, o sea, cuando nosotros estamos siendo el canal para interpretar los datos, siempre recomendamos que nuestro lenguaje sea lo más descriptivo posible y no evaluativo, incluso cuando nosotros consideramos que esa evaluación es positiva. ¿Ya? Eso es como desde es mejor o peor, o sea, evitar ese tipo de palabras, ¿cierto? Esto es bueno, esto es malo. Oye, esto está pero ideal para perfil de venta o ideal para perfil de líder, porque hay muchos perfiles de liderazgo y muchos perfiles de venta. El ideal tiene que ver con lo que la organización está necesitando, no hay una sola forma. Pero a veces lo tenemos tan pegado que yo por eso prefiero hacer la recomendación, ¿ya? Siempre neutral, y como no existe esta relación de causalidad, también ser cuidadoso en decir, bueno, y como tú tienes este estilo, entonces, dado que tú tienes este estilo, también vamos a ver esto otro, o sea, incorporar más el y que el por qué. Solo eso. Otra cosa también importante es que en el iceberg, como esto está un poquito más escondido, a veces está escondido para la misma persona que tiene la fuerza impulsora. ¿Ya? O sea, en el DISC todos hemos recibido feedback a lo mejor de alguien, nos vemos actuar, somos quizás más conscientes de nuestra conducta, pero el impulsor tiende a estar más inconsciente. Entonces, cuando damos feedback, por ejemplo, cuando utilizamos la colección Talent Insights, yo siempre recomiendo partir por el feedback del DISC. ¿Por qué? Porque es el que ofrece menos resistencia. Y después, si es una sesión larga, al final de la sesión o en una nueva sesión, dar feedback de las fuerzas impulsoras. Sin embargo, las personas no tienen como la misma reacción frente al feedback de los impulsores que la que tienen en el DISC, por lo menos mi opinión, lo que yo he visto en la experiencia. Es como que ocurre más la reflexión, es como, interesante, esto que me estabas contando, o como que se quedan más pensativos, más haciendo conexión con qué validez le dan, que en el caso del DISC como que la reacción es mucho, se pasó, ¿cierto? Es como ni siquiera hay un cuestionamiento muchas veces. Y eso es porque está más oculto. Y las personas repasan a veces lo que estuvo detrás de una toma de decisiones, lo que estuvo detrás de un conflicto interpersonal, para conectar a veces con ella. ¿Ya? Entonces, nuevamente, otra recomendación de cuando entregamos nosotros feedback es siempre entender que esta es una puerta para el autoconocimiento, para el desarrollo, más que nosotros estar encargados como de que el otro me encuentre la razón todo el rato con todo lo que dice el reporte. Siempre, a veces hay distintos grados de conciencia, entonces la persona como que no cae en cuenta de inmediato a veces. Y en la siguiente sesión, sobre todo si ustedes están llevando un proceso de coaching, o incluso en un taller, al principio del taller dicen no, termina el taller, dice, quiero contarte que ahora que tú nos diste el feedback de estos resultados, me hace sentido lo que nos dice. ¿Ya? Y el DISC, obviamente, es un instrumento maravilloso para permitir que las personas sintonicen, se conecten mejor con personas de estilos conductuales distintos. Pero la fuerza impulsora, más aún, porque como se transforma casi en una forma de valorar la vida, la fuerza impulsora, yo tiendo como persona a decir que los que tienen los mismos impulsores míos son mejores personas, ¿cierto? Porque hay una cosa valórica fuerte en las fuerzas impulsoras. Entonces, para mí, sobre todo, cobra relevancia este test y estos resultados por el impacto que tienen en ayudar a otros a apreciar las diferencias de verdad que tenemos en un equipo o en una organización. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestra introducción de las fuerzas impulsoras. Y bueno, les quiero contar un poquito de la evolución de este test. En los mismos años 20
así como William Marston escribe este libro Emociones de la gente normal, en otro lado del planeta, Edward Sprenger escribía uno que se llamaba Tipos de hombre. Yo asumo intentando hablar de hombres y mujeres, ¿cierto? O de todos los géneros posibles. Y ahí él, con una mirada filosófica, empieza a escribir sobre qué motiva a las personas. Y así él inventa su modelo de 6 motivadores, que es el que toma TTI y lo convierte en una investigación y en un test. Entonces nosotros por mucho tiempo trabajamos con el modelo de 6 motivadores y seguimos trabajando con 6 motivadores. O sea, ustedes cuando trabajan la colección Talent Insight pueden elegir siempre si quieren la versión de 12 fuerzas impulsoras o si quieren la versión de 6 motivadores. Es como si en el DISC trabajáramos solo con los 4 altos o con toda la interpretación de altos y bajos. Entonces depende mucho yo realmente hace mucho tiempo, yo diría ya un par de años, que no trabajo con la versión de 6 motivadores. Porque por la misma lógica del DISC, que a veces tan descriptivo de tu conducta es tener un estilo bajo, lo mismo ocurre acá. Cuando a veces tú tienes un motivador muy muy bajo, ese se transforma en el contrario en tu principal motor. Entonces creo que la 12 fuerza impulsora le da mucha más riqueza a la interpretación. Entonces, por ejemplo, si me siguen aquí en la rueda que está en pantalla, uno de los motivadores es el motivador versión el motivador teórico, que es el que mide nuestra pasión por el conocimiento. Entonces, cuando esto yo lo hablo en el continuo de fuerza impulsora, yo puedo tener a este motivador en versión alto, que es pasión por el conocimiento, sea intelectual, o en el versión contrario, no me motiva eso, me motiva más la experiencia que yo adquiero en el día a día más que la teoría. Y es por eso que en la rueda, con el mismo color conchevino, están ubicados uno al contrario del otro en la rueda. Esa es como la lógica que tiene. Lo mismo con los otros. Dentro de las secciones relevantes de las fuerzas impulsoras, es que ustedes van a encontrar, igual que el DISC, muchas gráficas. Entonces ustedes van a ir trabajando con la que más se sientan cómodos. Yo luego les voy a mostrar el continuum motivacional, que es donde aparecen todos juntos. Sin embargo, este ranking a mí me resulta muy útil. Está en 3 páginas distintas porque lo divide en grupos. Entonces yo tengo mis fuerzas impulsoras primarias, las situacionales y las indiferentes. Y ese ranking está hecho por el puntaje que tiene cada una de ellas. Las fuerzas impulsoras primarias reflejan en conjunto, porque ellas interactúan entre sí, aquello que más me motiva a mí a la acción. Es por lo que me levanto en el día, lo que me quita el sueño cuando tengo un conflicto, cuando me enojo porque alguien no piensa de esa manera. Ahí bien exagerado, esas son las fuerzas impulsoras primarias. O sea, cuando yo me cambio de carrera, por ejemplo, mi carrera laboral, y lo típico, ¿cierto? Que decimos, ¿no? El salario no es solamente el concreto en dinero, sino que también está el emocional, el intelectual. Esto va a estar detrás de lo que a mí me va a motivar, mis fuerzas impulsoras primarias. Luego, por contraste, si yo tengo una fuerza muy alta, la contraria la voy a tener muy baja. Entonces, esas son mis fuerzas impulsoras indiferentes. Si se dan cuenta, en el caso de las que están acá en pantalla, esta persona, que soy yo, esas son mis fuerzas impulsoras, para que entremos de inmediato en confianza todos. Si se dan cuenta, yo tengo el intelectual en primer lugar. Y tengo en indiferente la intuitiva. ¿Ya? Que está cuando yo le pongo tanto peso a ese impulsor que tiene que ver con el conocimiento, le quito peso, valoración al otro. Por eso que está en la situacional, o sea, la indiferente. Y luego, las que son situacionales son las que están como equilibradas en puntaje entre sí. Entonces, se van a activar en algunas situaciones. Y se van a activar como quizás en equilibrio también, en términos de valoración. Pero no son por las que yo me despierto en la mañana o me quitan el sueño.
¿Ya? Entonces, si yo tomo mis fuerzas impulsoras, me tuviera que dar feedback a mí misma, probablemente seleccione yo primero las primarias. ¿Por qué? Porque si no es mucha información para la persona. Entonces, desde la primaria yo le voy ofreciendo y le voy mostrando el contraste con sus indiferentes. Y desde ahí ya tengo cubiertos esos dos grupos. Lo bueno que tienen estas páginas también es que, como pueden apreciar aquí, tienen la descripción de la fuerza. Entonces también a uno se le facilita cuando damos feedback, porque está el descriptor. Entonces, por ejemplo, mis primeras fuerzas, también importa harto el puntaje entre sí. Eso obviamente es hilar súper fino. Por ejemplo, mi primera fuerza está en 92, la que sigue 81, ambas que siguen, y después 75. Sin duda, la intelectual quizás va a ser más notoria a la hora de tomar decisiones versus la receptiva. Pero el paquete completo motivacional mío incluye la interconexión entre ellas. ¿Ya? Entonces aquí quiero pedirles su feedback. ¿Qué dirían ustedes conectando las cuatro, intelectual, práctico, intencional y receptivo, que son dinámicas que explican mis motivaciones? ¿Podrían agarrar 2, 3? ¿Cómo las interconectarían? Estás hablando, Alejandra, de las cómo interconectaríamos las primarias. Las primeras cuatro. Sí, las primeras cuatro, sí. ¿Cómo se refleja esto, por ejemplo, si tomamos las dos primeras? Que yo tenga una motivación intelectual y práctica. ¿Cómo ustedes lo conectarían esas dos? ¿En qué cosas se reflejarían? Bueno, yo diría que hay una alta orientación a la tarea, al análisis y a la solución de problemas. Ya, bien. Como lo primero que yo vería, y que hay a la vez, o sea, la practicidad con lo intencional tiene que ver con cierta efectividad, con buscar efectos del resultado de acuerdo con la acción. Bien. Es decir, una estrategia para lograr un determinado resultado. Bien, perfecto. Y eso incorporando a otras personas. Bien. Pero lo primario es la estrategia, el análisis, el diagnóstico y la implementación de una solución en busca de resultados. Ya. Y eso lo haces porque en el fondo tú tiendes a buscar, se supondría que es como a tener resultados, porque sopesas la situación y si vas a tener resultados te vas a involucrar más que en otro. Sí, que si no hubiera un resultado concreto, ¿cierto? Sí. Porque yo tengo que tomar el que no me importa, ¿cierto? El que no me motiva. Ahí yo podría decir, yo le puedo explicar a la persona, esto es lo que te motiva y no esto otro. Le puedo dar el ejemplo con la indiferente. ¿Ya? Ahora, quiero tomar esto del análisis también para diferenciarlo respecto de lo analítico que pudiera haber en un estilo conductual, porque hay estilos conductuales también analíticos, ¿cierto? Antes prefiero ahí contestar de inmediato ahí a Gabriel. Gabriel. Una pregunta a propósito de lo que recién mencionaste. Cuando yo estoy en las fuerzas impulsoras primarias, tengo un contrapunto con las impulsoras indiferentes, pero no las centrales, las impulsoras situacionales no entran en este análisis, ¿o sí? Sí, yo también las tomo, sobre todo primero para explicarlas, ¿cierto? Porque la persona dice, oye, ¿qué significa esto? Entonces, le explico cómo esto se puede manifestar en la acción. Y a veces hay situacionales que son altas, son intensas. Entonces, en el fondo, se manifiestan intensamente en algunas ocasiones, pero no es lo que la persona guía su vida. Y eso también le sirve en el fondo aparecen y desaparecen si es el caso. Exacto. Sí, yo prefiero darle feedback de todo, pero como que me anclo desde las primarias. Desde ahí como que supedito las otras. Ustedes pueden ahí también idear su propia estrategia, ¿ya? Y lo otro que, para dar feedback de las fuerzas impulsoras, yo hago un esfuerzo, yo les recomiendo harto dar feedback respecto a intereses y motivaciones, más que a competencias, ¿cierto? O más que a estilo conductual, porque eso lo voy a tener en el DISC.
Entonces, cuando yo tengo una fuerza impulsora intelectual, yo efectivamente analizo, diagnostico, pregunto, leo, eso hago. ¿Pero por qué, po? ¿Qué es lo que, con qué yo no puedo vivir y no me quedo tranquila? Me estresa si no lo hago. El aprendizaje, Con la conocimiento. duda. Con la duda. Entender. Los intelectuales necesitamos entender. Ese es como el entendimiento. Eso nos nutre, sabemos qué rico, dependerá con qué otra fuerza yo la tengo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tuviera un intelectual con imperativo primario, saber es poder. Entonces, saber es una plataforma que a mí me va a ubicar en un lugar de poder que yo quiero tener. Cuando yo lo tengo combinado con el práctico, no aprendo yo cualquier cosa, a mí no me interesa saber de todo. Me interesa saber algo que pueda materializarse en algo concreto. Entonces ahí que estaban hablando ustedes de que algunos están harto en talleres y en harta actividad, yo digo, bueno, ¿cuáles son las tendencias? ¿De qué podría yo leer, aprender? Pero que me sirva para los talleres, pues si no me sirve para lo que yo hago día a día, no, prefiero aprender otra cosa, ¿ya? Esa es como se va interconectando, que tiene que ver con el entender. Y pasa muchas veces que el intelectual puede pasar como perfil analítico, aunque yo tengo el C súper bajo, precisamente porque hacemos preguntas, indagamos, pero por esta pasión de entender. ¿Ya? Y así yo puedo ir haciendo la conexión. Ok, yo trabajo en coaching, yo trabajo ayudando a otro, que es el intencional, pero ayudando al otro altruistamente o con herramientas. Como es intencional, con herramientas. Porque no es que yo diga, ok, en mi lista del día, ¿quiénes son las personas a las que yo voy a ayudar voluntariamente? No, yo voy a decir, ok, si tú quieres ser ayudado, aquí estoy yo te voy a ayudar. Pero tú tienes que también demostrarme un poquito de vuelta, ¿eh? Porque así somos los intencionales. Ale, ahí Sí. en los feedback apareció también el cómo sacamos el juicio a un intencional de que lo que hace por ayudar al otro es en beneficio de una causa solamente común y no por el hecho de ayudar a otros, que sería un altruista. Entonces, ahí como experiencia para los demás, si es que les sirve, es que no se pone ojo en el juicio, sino que desde dónde se motiva para ayudar al otro. Lo que decía Ale, si es que me pongo en el hecho de que yo necesito solucionar, por ejemplo, algún tema de una persona, o efectivamente necesito solucionarlo desde la entrega de herramientas o el de habilitar espacio para que la otra persona pueda también avanzar en su proyecto o en las cosas que tenga en mente. Entonces ahí sacarle el juicio al intencional como algo malo porque tiene un propósito en común y no por el hecho de que está ayudando a otro sin esperar como nada a cambio, que es el clásico como juicio que a veces tenemos ahí en mente. Claro, y ahí, Fran, no, súper bueno tu contribución porque valóricamente algunas sociedades tienden a apreciar más a algunos impulsores que otros. Nuestras familias también. Yo nací en una familia altruista, eso decían ellos. Entonces yo con el intencional lo tenía escondido el reporte, pero todavía lo tengo escondido. Hay otras, por ejemplo, donde la carrera profesional, el avance es muy valorado. Entonces tú tienes un colaborativo, lo escondes debajo de la mesa. Entonces todos tenemos como igual juicio-realidad, ¿cierto? Yo también al principio decía, wow, intencional, qué fuerte, porque yo he tenido como muchos altruistas alrededor mío. Entonces era no solamente aceptarlo, sino que aceptar que hace una buena contribución. Bueno, así es como la idea de así como vamos a ir conectando. Creo que se los comenté la primera vez porque esto tiene para mí valor, esta conexión con los dos modelos, porque a veces nos equivocamos mucho haciendo juicios a través de la conducta. Por ejemplo, típico, si hay alguien que es extrovertido o bueno para influir persuasivamente en el otro desde la conducta, nosotros podemos decir apresuradamente que es un excelente vendedor. Y lo que podemos sí apresuradamente decir que le encanta comunicarse, le encanta persuadir y que parece que lo hace bien porque provoca un efecto en los demás. Ahora, si le interesa vender y va a ser bueno concretando, quizás necesitamos mirar más su impulsor práctico. ¿Ya? Y a veces lo que ha mostrado la evidencia es que en grupos de personas que son más introvertidas, que no necesariamente están verbalmente persuadiéndote, con un alto impulsor práctico tienden a tener mejores resultados de venta. Obviamente depende de tu modelo de venta.
¿ya? O el mismo ejemplo que yo les daba de que tenemos el mismo, padecemos del mismo mal con la Paula, que tenemos ambas, el amarillo y el rojo alto. Entonces la gente que nos ve actuar juran que nosotros lo que queremos es mandar y gobernar al mundo, que a veces lo tomamos. Sin embargo, nuestro principal impulsor no es el imperativo. Nosotros queremos o entender o ayudar, en el caso de la Paula queremos otras cosas antes que yo decir, ok, ¿en qué lugar estoy y cómo yo voy a guiar mi destino y el de los demás? Ese por lo menos no es uno de mis primeros intereses. ¿Ya? Entonces esto es muy importante cuando hacemos planes de carrera. Cuando yo digo, las fuerzas impulsoras sí o sí es algo que yo recomiendo hacer para selección y para evaluar potencial e intereses para el avance. Porque si tú tienes a una persona súper bien prospectada, pero tiene, por ejemplo, para líder y tiene el imperativo en último lugar, entonces es importante develar eso anticipadamente antes de que en el fondo la persona tú la coloques y no resista un poco las dinámicas que ocurren a otro nivel ejecutivo. Yo esto era lo que las fuerzas impulsoras en ranking, que eran con las páginas separadas. Yo encuentro que son más claras para la persona. Sin embargo, el compilado va a estar en el continuum motivacional, ¿ya? Y en este continuum motivacional vamos a tener el puntaje como en el numerito que está más grande, y luego en el numerito chiquitito aparece el ranking. Entonces, por ejemplo, el receptivo, no sé si se fijan que dice 72, ese es el puntaje, este es otro resultado, y dice 1 es porque esta es la primera fuerza impulsora de la persona. A la derecha tiene imperativo, a la derecha tiene armonioso en 3 y a la izquierda tiene intencional en 4. Entonces, están todos los datos en una sola imagen, pero a veces cuando se da feedback es mucha información para la persona. Por eso que para mí clarifica un poquito tomar solo las fuerzas primarias que están acá a la derecha y dar feedback desde ahí. En este caso, tenemos una persona que es receptiva alta, o sea, le motiva pensar fuera de la caja, innovar. Y de hecho, a mí me encanta cuando yo doy feedback, pero antes escucho y le pregunto a la persona, háblame de tu carrera, ¿hace cuánto tiempo estás acá? Y te empieza a contar qué es lo que le apasiona y aparece la fuerza. No, a mí me encanta mover a los otros para hacer cosas nuevas, y bueno, y me ha costado porque aquí no quieren. O sea, está como el dolor o la pasión en el relato. Tiene el imperativo, o sea, esta persona va a querer innovar, hacerse famoso en una organización producto de la huella que deja innovando. Armonioso es una persona que se preocupa de la armonía respecto de física, de la forma, de las relaciones, de que no hayan conflictos, de cómo se dicen las cosas, no del fondo, sino que la forma. Y es intencional, que ya lo veíamos, ayuda a los demás con un propósito en mente, con una intención, con una visión en mente. Y aquí ustedes en las fuerzas, en el material que tienen, precisamente en el ebook de las fuerzas impulsoras, van a poder acceder a más material de cada una de las fuerzas. Entonces aquí vamos a ir como por grupo, ¿cierto? Entonces primero está el conocimiento, después está la utilidad, después está el entorno, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo las fuerzas impulsoras para cada una de ellas. Como yo les comentaba, el intuitivo es aquel que le interesa seguir su intuición por sobre del conocimiento teórico y va consultando a conocimientos específicos en la medida que lo necesita, ¿ya? Es una persona que las personas intuitivas tienden a confiar en sus experiencias previas y no se quedan inmovilizadas cuando no saben. Eso también para mí me ha ayudado a entender, a diferencia de quienes tenemos el intelectual, que ya lo veíamos, nos apasiona el conocimiento, nos gusta leer de muchas cosas distintas, pero por sobre todo nos interesa entender. Entonces, cuando no entendemos, como no armamos el mapa conceptual en la cabeza, nos quedamos pegados, ¿ya? Luego, en el mundo de la utilidad, tenemos a las personas desprendidas. ¿Esto qué quiere decir? Que más que poner foco en el resultado final, ponen foco en el proceso de llevar a cabo una tarea. Hay como una mayor valoración sobre el proceso más que el resultado. Las personas desprendidas se sienten cómodas cuando trabajan sin restricción de resultados o sin restricción de recursos. Y están más enfocadas de dar
por un bien mayor más que por la obtención de resultados individuales o específicos para uno mismo. Las personas prácticas, ya yo se los había contado, tenemos una pasión por la eficiencia. Es tremendo esto, es terrible, porque antes se llamaba el económico, pero no se refleja para mí, queda corto el impulsor. No es solamente plata, es desperdicio en general. O sea, es la luz, es la energía personal, es qué hago con mis horas de trabajo, es como que hay mucha conciencia de que ojalá no hayan desperdicios. Y por supuesto, el foco en los resultados prácticos. Luego vamos a ver cómo operamos respecto a el entorno, al ambiente. Entonces, en un polo tenemos a las personas objetivas que tienden a centrarse en la funcionalidad y en la objetividad, por ejemplo, de las relaciones o los conflictos. Entonces, hay una palabra en inglés que no me acuerdo, no me la sé ni en español, que esta es la compartamentación, como yo separo como en partes, ¿cierto? Esa palabra es muy difícil. El objetivo tiende a hacer eso, ¿ya? Es como, ok, estamos en el trabajo, esta es la cajita de las relaciones interpersonales, esta es la cajita de relaciones que yo hago en el break. Tiendo a hacer eso y no tengo rollo, pues no se mezclan las cajas, no sufro, ¿ya? A diferencia de quien tiene el impulsor armonioso, que todo está interconectado, todo debe vivir en una determinada armonía. Entonces, por eso se habla de que este impulsor tiene una mirada más subjetiva de los asuntos. Entonces, yo les cuento un poquito lo que para mí ha sido más evidente trabajando con personas con este impulsor. Cuando hay un conflicto interpersonal, a las personas armoniosas les cuesta salirse del conflicto para analizarlo objetivamente. Es como si me estoy llevando mal con la Fran, por ejemplo, que no ha ocurrido, pero supongamos que yo estaría, no, es que estoy enganchada, que la Fran me cuesta, ¿ya? Porque estoy pegada de alguna manera con eso que no me deja fluir. Luego, en relación a la ayuda a los demás, el intencional, como ya lo veíamos, es un impulsor que está más enfocado en ayudar para casos específicos, en ayudar con herramientas. Se para mucho desde el lugar que yo puedo, entonces tú puedes. Entonces te trato a ti en base a tus capacidades. Quizás está fantástico, ¿cierto? Cuando trabajamos, por ejemplo, desde el coaching. Sin embargo, pierde de vista a veces la necesidad real que el otro tiene de que tú le prestes ayuda, ¿ya? Y ahí aparece el altruista, que es el que se motiva por, así definición del libro, dar su tiempo y recursos por el bienestar de los demás, sin que se lo pidan. Y quizás la palabra, como socialmente nos dice mucho de qué es lo que es ser altruista. En la sombra del altruista yo he visto también como harta sobreprotección, ¿cierto? Y no dejar de que el otro pida ayuda, porque estás tú ahí para ayudar antes de que te lo pida. En relación a cómo nos manejamos o cómo nos interesa o no el poder, las personas colaborativas están centradas en ejercer un rol de apoyo, en ayudar sin pedir reconocimiento, en trabajar por un líder y su causa. Entonces es como obvia la colaboración y esa interconexión para quienes tienen el colaborativo alto. Las personas que tienen el imperativo, que antes se llamaba el político en el estudio de Springer, les apasiona el guiar su destino y el de los demás. Les apasiona avanzar en su carrera. De hecho, cuando tú entrevistas a un imperativo, ellos te dicen más o menos cuál es su plan. Y les gusta que en un fondo avanzar rápido también, que la organización donde está le dé esas posibilidades. Imagínense cómo será un colaborativo hablando con un imperativo, pues esto pasa todos los días, ¿cierto? El imperativo, que justo tocó que era joven, porque podría ser también mayor en edad, ¿cierto? Porque hay como hartos juicios de que solo a los jóvenes les interesa avanzar rápido, ¿cierto? Y todos conocemos imperativos que tienen más edad que los jóvenes o las nuevas generaciones y también les interesa eso. Entonces imagínense un imperativo hablando con un jefe colaborativo. Entonces un colaborativo como que no entiende en la primera lo que le impulsa. Y luego nos vamos al último, continuo, que nos habla de las metodologías. Y aquí tenemos el receptivo,
al que le apasiona pensar fuera de la caja, como les decía hace un momento, innovar. O sea, el receptivo se dice, si se ha hecho así hasta ahora, ¿por qué no lo hacemos diferente? O sea, en eso mismo hay un valor. Y el tradicional o el estructurado le dice, no, o sea, si se ha hecho así hasta ahora, es por algo, pues. Y hay que honrar eso que se ha hecho. ¿Bien? Entonces, por eso les contaba que aquí, como hay una cosa valórica, quizás más profunda que el DISC, es aquí donde realmente se ven las diferencias, ¿ya? O el aprecio por las diferencias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y ahí le voy a pedir una ayudita a la Fran. Vamos a soltar la mano para hacer una primera interpretación de las fuerzas impulsoras de algún compañero con el que quedemos en sala. Creo que vamos a quedar en pares, ¿cierto, Fran? Sí, estamos listos ya. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir directamente al ranking de las primeras 4 fuerzas impulsoras. Le vamos a mostrar esto al compañero o a la compañera y el consultor certificado lo que va a decir es dar una interpretación. ¿Cómo esto se conecta? Y quizás pueda hacerle preguntas al otro para identificar cómo siente esta persona que esto se manifiesta en el día a día, qué energizadores tiene, qué dolores de cabeza pasa dada su fuerza impulsora, y luego volvemos entonces aquí. Y hacemos esto para ambos lados. Algo de una página que aparece en el reporte que se llama Áreas de Conciencia. No sé si alguno la vio o le generó ahí inquietud esta página. Área de conciencia no es nada más que la comparación de tus resultados, de los resultados de la persona que estás midiendo, con la media poblacional. El DISC también lo hace en la jerarquía conductual. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve tener una comparación con una norma o con un grupo de personas? Eso es, ¿cierto? Estamos comparando nuestros resultados con un grupo enorme de personas, miles de personas, para tú contrastarte, ¿ya? Pero eso no cambia en ti en lo que te motiva, ¿cierto? Por ejemplo, a lo mejor a mí me pueden decir, oye, ¿sabes que súper poca gente de la población tiene el intelectual alto? Sería bueno que tú dejaras de lado ese motivador. No funciona así la fuerza impulsora. Y esa es otra distinción también importante, que en el DISC tú puedes modelar la conducta, entrenarla, ¿ya? En el caso de los impulsores, no funcionan así como con capacitación, ¿ya? Yo creo que si tú quieres modelar algún motivador, equilibrarlo en su despliegue conductual, no te sirve solamente la capacitación. O sea, necesitas ahí un acompañamiento quizás más a nivel individual, como un coach, alguien que te ayude a mirar eso. ¿Y qué es lo que nos muestra esta página? Lo que les decía, tu impulsor comparado con la media poblacional. Entonces, en el fondo te muestra no tu ranking, porque tu ranking tú ya lo conoces. Te muestra tu intensidad, cómo esa intensidad se va a ver comparado con el resto. Entonces, en este caso, si no me equivoco, estoy chequeando que sean de nuevo los míos. Ya justo cambiamos las presentaciones, pero estoy casi segura que es la mía. El intelectual, yo no solo lo tengo en lugar número 1, que eso ya lo sabíamos, que es lo que más me motiva, ¿cierto? O la sombra, que yo me quedo pegada si es que no entiendo, sino que además estoy a 2 desviaciones estándares de la media poblacional. Entonces, cuando yo estoy conversando o en una discusión con un grupo de intelectuales, o sea que compartimos el motivador, a mí se va a notar por lo apasionada que soy. ¿Ya? Entonces necesito prestarle atención a eso, a que cuando yo me estoy sulfurando, ¿cierto? Porque como soy extrovertida tengo más tendencia a eso. Es como, ok, ojo que quizás le estoy poniendo bastante a ese interés, cuando en realidad podría ponerle un poquito menos. No es que lo deje y lo bote. Lore. Tú puedes visualizar eso porque te fijas en la estrellita que tienes, que está ahí en el casillero gris. Sí, ¿Entiendo? la estrellita. Okay, sí, en la estrellita. Y lo mismo ocurre a nivel indiferente, ¿ya? Indiferente, mire, y abajo está la descripción. Dice, tendencia principal está una desviación estándar de la media, ¿ya? Hay personas
cuyo 12 resultados dicen tendencia principal. Entonces, en ese caso, cuando todo aparece como tendencia principal, yo realmente trabajo solo con el ranking. Cuando a alguien le aparece apasionados, indiferentes o extremos, resultados extremos, que son 3 desviaciones, yo ahí tomo la decisión de incorporar la mirada de esto para saber si la persona tiene conciencia de esa pasión de alguna manera y cómo eso se manifiesta frente a los demás. Cómo puede estar siendo percibida esa persona. Erika. Quería saber cuál es la distinción entre apasionada y tendencia principal. Es que tendencia principal está una desviación estándar de la media y apasionado me salgo un poquito más porque estoy a 2 desviaciones estándar. Entonces, si estoy en 3, Es complejo. Ya, ¿y qué relación tiene esto con lo que hablamos de las fuerzas primarias, situacionales o indiferentes, no? ¿Nada? no, son como tu ranking es como tú priorizas. Eso para mí es lo más relevante. Ya. Ahora, 2.0 en el análisis, ¿qué intensidad le pones tú a aquello que tú priorizas? Y esa intensidad Dígame. comparado con otros. Entonces, es como para mí una profundización de tu autoconocimiento y de cómo tú estás trabajando también tu reputación frente a los demás. Si es que ese fuera un tema de trabajo. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya veíamos que no solamente el intelectual, para mí, es número 1 en mi ranking, intuitivo es 12 en el ranking, está claro que es indiferente. No solamente es importante el lugar donde yo los pongo, sino que la intensidad con que lo pongo. Entonces, en esos dos, yo voy a tener una tendencia, a lo mejor en público, a ponerle mucho valor al entender y desvalorizar la mirada que pudiera tener alguna persona intuitiva del equipo. Entonces, esto me sirve para prestarle atención a que la realidad, como yo miro esto, no es la verdad, porque cuando ponemos en comparación este puntaje con otro, hay muchas verdades. Ahí te aparece una flecha. Ah, ¿eso qué era? Ah, no, es tu cursor, algo así. Sí. Me imagino, ahí está, hay un palito, una barrita que define dónde se corta la media. Ya. Está, bueno, No, los ahí te colorcitos. apareció la flecha que yo veía. Ya. Bien. Eso, gracias. Listo. Bueno, esto quería mostrárselo para que ustedes vean también esta página en su reporte, para ver si hay alguno de los puntajes que les aparece como apasionado, extremo o indiferente. A mí me parece apasionado en intelectual y en receptivo. Y todo lo demás, tendencia principal. Y todo lo demás tendencia principal. Bien. Y justo, María Teresa, ocurre que esos dos son parte de tus fuerzas primarias. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué les digo que puede ser? Déjenme ver. No es este el resultado, pero me toca. Acá lo tengo. Este es uno de ellos. Por ejemplo, para mí, el colaborativo me aparece como apasionado. Pero no es mi fuerza impulsora primaria. ¿Ya? Entonces eso también puede ocurrir. Porque aquí no mide tu ranking, sino que mide la intensidad de tus fuerzas impulsoras, comparadas con el resto de la población. A mí me sirvió mucho ver esto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando hablamos de la colaboración o del impulsor colaborativo, que es el formar parte de un todo sin esperar algo individual a cambio o sin esperar reconocimiento individual, yo es algo que valoro mucho, o sea, yo lo pongo mucho en valor en algunas situaciones, aun cuando no es lo que me motiva en mi carrera ni en mi día a día como primer impulsor. ¿Ya? No es lo que siempre me toca ver, pero me ha tocado ver, por ejemplo, personas con el armonioso, no en primer lugar, pero situacionalmente y apasionado, y son personas que dicen, oye, mira el color, no es el mismo el que está acá y acá, o esto como le pone mucho énfasis al tema de la armonía o la forma, aun cuando no es lo que más le motiva en el día a día.
Bien. Bueno, dudas. Dudas sobre fuerzas impulsoras. Yo tengo una duda. Lo que tú mencionaste, los acompañamientos para hacer cambio en las fuerzas impulsoras, ¿tú has visto resultados en fuerzas impulsoras haciendo programas de coaching? No, no un cambio. Ujú, No que yo vaya a cambiar mi impulsor hacia otro impulsor, ujú. pero sí una mayor conciencia de qué efecto tiene el impulsor en mí mismo, primero, ¿cierto? Como para tener una mejor convivencia intrapersonal. Y luego en poder regular la manifestación a nivel de equipo. Entonces ahí es como, a veces funciona para uno mismo también. Yo se los recomiendo, no es que yo me haya diplomado en esto, pero les recomiendo que hagan el trabajo de que agarren sus fuerzas impulsoras indiferentes, porque uno las deja ahí como, como no es lo que me impulsa. No es solamente no lo que me impulsa, sino que con personas que tienen esos impulsores, en primer lugar, probablemente tú vas a tener un conflicto interpersonal. Por eso hay que ponerle atención. Entonces ahí mi recomendación es que ustedes encuentren personas que tengan ese impulsor alto, que de verdad hagan un listado de 10 aportes que hacen esas personas a un equipo o a tu vida, de verdad. Porque realmente cuando el aprecio es genuino, ahí es donde creo que ocurre la convivencia. Paula. Sí, quería aportar a lo que decía Lorena, como alguien que cambió su impulsor después de trabajo personal. Yo creo que a mí lo que me sirvió fue la toma de conciencia de que así esto es lo que me motiva, y de ahí también se devela el patrón, ¿no? El patrón de tus valores, y de ahí te permite reevaluar en todos los procesos. En un proceso personal de coaching tú puedes reevaluar cuál es la experiencia, la historia o la historia que te cuentas que sustenta esta distribución valórica, y desde ahí sí puede haber un reacomodo. Yo trabajé para subir mi imperativo. Y hoy en día me está saliendo más alto de... Yo tenía altruista, desinteresado, entonces al menos subí mi imperativo. Se puede. Y a propósito del trabajo que hemos hecho juntas, Paula, o sea, tú conmigo y tratando de aportarle a la otra con lo que podemos, del mismo modo en el que el DISC, tú tienes una preferencia conductual, pero eso no determina tus competencias, porque tú puedes aprender las competencias que tú quieras si te lo propones y trabajas para ello. Lo mismo ocurre con las fuerzas impulsoras. Y de hecho me quedó tan de manifiesto, me tocó hacer hace unos días un mapeo de líderes con este instrumento. Le agregamos algunas otras evaluaciones más y me tocó sincrónicamente que las personas entrevistadas tenían todos el desinteresado alto. ¿Ya? Yo tengo el práctico alto, pero ese era un dato, simplemente. Lo que se pedía como competencia, ¿no? Como competencia era un alto retorno sobre la inversión, como mucho énfasis en el aprecio de los recursos. Y de lo que más hablaban y la competencia que tenían más elevada era esa. Porque por carrera, porque habían participado en distintos programas, algunos habían tenido premio a la eficiencia de recursos. ¿Ya? Entonces, también es un camino para decir, ok, ¿y qué de estos impulsores podrían constituir un peligro o una barrera para mi carrera? Porque entonces yo puedo hacer un plan, no para que me impulsen y en la mañana yo diga, ahora valoro el color verde, si antes valoraba el amarillo, pero que yo pueda, en el fondo, desplegar o ampliar mi caja de herramientas. ¿Ya? Y lo otro, como idea, para que no se me vaya a ir, voy al tiro ahí contigo, Gabriel, es que los impulsores han demostrado también ser bien estables en el tiempo, ¿ya? Como que no los cambiamos. Y lo que señala un poco la teoría y el libro este de Springer y de TTI es que tú puedes ir modificándolos una vez que tú ya hayas satisfecho estos motivadores, ¿ya? Esta es la razón por la que, por ejemplo, quizás en la primera adultez
tendemos a tener el práctico más alto porque estamos queriendo hacernos de recursos de cierto bienestar, pero después cuando tú a lo mejor ya lograste cierto bienestar, te empiezan a importar lo armonioso y otras cosas de la vida, ¿ya? Gabriel. Sí, me quedé pensando en lo que Paula decía y vino a mi mente, en realidad no puedo cambiar mis fuerzas impulsoras, pero puedo aprender a ecualizar. Porque cuando ecualizo ya sé que estoy con Erika y comprendo un poco de sus fuerzas impulsoras y puedo ecualizar las mías para lograr mejor sintonía, ¿no? Absolutamente, me encantó esa palabra, Gabriel. Acuñada ahora, de ahora en adelante. Y algo que quería comentarles, Gabriel, que nos ha pasado con la Paula. Harto, yo creo. Producto de lo mismo que les contaba de los mapeos de líderes. Entonces, usualmente, no quiero decir siempre y todas las veces, pero usualmente cuando tú mapeas a líderes de primera línea y segunda línea, el imperativo tiende a ser el impulsor más alto. Nosotros podemos hacer ruedas con porcentaje. Alto les digo 70%, para arriba. Y la petición que nos hacen justamente es mapear y favorecer la colaboración, porque hoy día todo el mundo necesita colaborar en muchas instancias. Entonces, ¿cómo colaboras o cómo tú permites o guías a un equipo colaborar que tiene colaborativo en último lugar? ¿Ya? Y que a lo mejor sintonizan súper bien desde el DISC y tienen estilos parecidos. Y ahí empieza a aparecer, ahí como que en el taller te empiezan a contar los clientes. No, mira, es que nosotros tenemos tema con esto. Efectivamente, lo público nos llama súper bien, nos ponemos de acuerdo, hacemos acuerdo, pero después, bueno, cada uno tiene su agenda y les sirven, ahí empiezan a aparecer, como empieza a develarse qué consecuencias tiene eso. Y en mi experiencia sirve mucho que lo vean, porque ellos dicen, entonces esto no es algo que se va a dar por generación espontánea, esto tenemos que intencionarlo. Fantástico, y eso sería todo. Y, por ejemplo, un equipo colaborativo, ¿se dan cuenta que los equipos colaborativos no necesitan, o sea, no tienen dificultades para colaborar? Entonces, cuando te dicen, hay que intencionar la colaboración acá, tú también como que ecualizas las expectativas, Gabriel. Entonces tú dices, mira, este equipo no vamos a pensar que van a ir para todos lados juntos y se van a poner de acuerdo en todas las cosas, no, pero sí podemos establecer 3 grandes acuerdos. ¿Y cómo nos hacemos cargo de eso? Yo encuentro que aclara mucho el camino, realmente. Bueno, oye, muchísimas gracias a todos por su atención.